Hola, en este video te enseñamos a hacer al caballo percherón. Para hacer el cuerpo tomamos 90 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Si quedan algunas grietas no hay problema, podemos ocultarlas en la parte inferior de la figura. Luego alargamos la pieza de esta manera. Modelamos el cuello del caballo. Aplanamos el extremo del cuello para que pueda encajar la cabeza. Así debe quedar al final. Ahora dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Para hacer cada pata delantera tomamos 7 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego alargamos la pieza de esta manera. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Aplanamos ambos extremos. Así debe quedar al final. Para hacer cada pata posterior tomamos 8 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y aplanamos ambos extremos. Al igual que en la pieza anterior debemos dejar menos volumen en el centro. Así debe quedar al final. Tomamos un palo de madera humedecido con pegamento y lo insertamos en cada pata. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos las dos patas restantes. Para cubrir la parte inferior de las patas estiramos un poco de pasta de goma blanca. Luego cortamos con un cortapisa y lo dividimos en 4 secciones. Aplicamos pegamento en la parte inferior de cada pata y las cubrimos. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Seguimos el mismo procedimiento con las patas restantes. Para hacer cada casco tomamos una pequeña pieza de pasta de goma de color negro, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego aplanamos la pieza dándole forma de un pequeño cilindro. Hacemos 3 piezas más. Aplicamos pegamento y colocamos cada pieza en su respectivo lugar. También dejamos secar las patas por un par de horas. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Retiramos el cuerpo del caballo de la maicena y lo limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos un poco de pasta de goma. Aplicamos pegamento en las patas y las colocamos en sus respectivos lugares. Colocamos la figura sobre una pieza de tecnopor. Primero marcamos el lugar, luego hacemos los orificios con otro palo de madera. Insertamos un mondadientes humedecido con pegamento en el cuello para poder ensamblar la cabeza. Para hacer la cabeza tomamos 27 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y la modelamos de la siguiente manera.
marcamos las fosas nasales con una herramienta redonda. Luego marcamos el borde de cada fosa nasal. Luego modelamos la parte inferior del hocico. Marcamos el área de los ojos con una herramienta redonda más grande. Para marcar la boca utilizamos una herramienta de corte. Así debe quedar al final. Aplicamos pegamento en este lugar y ensamblamos la cabeza. Colocamos unos palos de madera para que la pieza mantenga esa posición. Colocamos trozos de papel para evitar que la pieza se marque con los palos de madera. Luego de 3 horas ya podemos retirar los palos de madera. Aplicamos pegamento y colocamos los ojos. Aplicamos pegamento en el interior de la boca y colocamos los dientes utilizando una pequeña pieza de pasta de goma blanca. Para hacer el arnés estiramos un poco de pasta de goma y cortamos varias cintas con ayuda de un cortapisa. Aplicamos pegamento y colocamos las cintas de la siguiente manera. Cortamos el exceso de pasta de goma con un bisturí. Aplicamos pegamento y colocamos otra cinta en este lugar. Aplicamos pegamento en la parte superior de la cabeza y tomamos 2 gramos de pasta de goma para formar el mechón. Colocamos la pieza y hacemos un poco de presión. Luego hacemos varios cortes con una tijera. Para hacer el crin estiramos 9 gramos de pasta de goma. Luego hacemos varios cortes con un bisturí. Hacemos varias marcas con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el crin. Para hacer la cola tomamos una bola de pasta de goma de 6 gramos y alargamos la pieza. Hacemos varias marcas con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento e insertamos partes de un mondadientes en este lugar. Luego ensamblamos la cola. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la silla de montar, que es una pieza rectangular de color gris. Aplicamos más pegamento y colocamos la correa de color negro. Cortamos el exceso de pasta de goma con un bisturí. Para hacer cada oreja tomamos una pequeña bola de pasta de goma y le damos forma de cono. Luego hacemos una cavidad con una herramienta curva. Aplicamos pegamento en estos lugares. Luego insertamos partes de un mondadientes en cada lado. Luego ensamblamos las orejas. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una de las manchas que tiene en la cabeza. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos parte del arnés. Aplicamos pegamento debajo del hocico y colocamos parte de un mondadientes. Aplicamos pegamento y colocamos un pequeño mechón en este lugar. Aplicamos pegamento y colocamos las diferentes manchas que tiene en el cuerpo.
Aplicamos pegamento en los ojos y colocamos una pequeña pieza de color celeste en cada uno. Aplicamos pegamento en el centro de cada ojo y colocamos una pequeña pieza de color negro. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.